Era medianoche en la sierra de Choix, Sinaloa. Una caravana del ejército mexicano se aproximaba a una zona marcada por inteligencia como un posible escondite de operadores de alto nivel del cártel de Sinaloa. La atmósfera era tensa, no por el número de soldados, sino por el silencio. Un silencio que presagiaba guerra. Horas antes, en un búnker al poniente de la Ciudad de México, Omar García Harfuch recibía el informe final. Un convoy con material bélico y cargamentos ilegales se movía desde la sierra rumbo a la frontera. Pero eso no era lo más importante. Entre los nombres interceptados en las comunicaciones estaba un mando clave, uno de los operadores logísticos más buscados por Estados Unidos. Harfuch no dudó. Activó el protocolo Águila, una operación conjunta entre la Secretaría de Marina, la SSPC y la Guardia Nacional. Pero había una condición: debía hacerse con el mínimo ruido, sin helicópteros, sin escándalos, solo inteligencia, estrategia y fuerza quirúrgica. Las horas siguientes fueron frenéticas. Equipos tácticos partieron desde Los Mochis y Culiacán, cerrando rutas con movimientos sincronizados. El objetivo: interceptar al convoy sin generar una guerra abierta con los pobladores que muchas veces sirven de escudo a los capos. Pero lo que parecía un operativo limpio se convirtió en una trampa. En un tramo estrecho entre dos colinas sin nombre, cerca de Choix, una lluvia de balas recibió al convoy. El grupo armado esperaba al ejército. Todo indicaba que hubo una filtración. Los primeros minutos fueron un caos. 3 militares cayeron y un vehículo fue calcinado. Pero lo que los agresores no esperaban era que el Estado había previsto una ruta alternativa y una maniobra de pinza. El contraataque fue inmediato. La zona se convirtió en un infierno: explosiones, ráfagas, gritos en la oscuridad. Pero también precisión. Porque a diferencia de otras emboscadas, esta vez el Estado estaba preparado. Desde la Ciudad de México, Harfuch monitoreaba en tiempo real los movimientos. Había ordenado colocar drones sin ruido térmico en los cielos de Choix desde 24 horas antes. Cada movimiento, cada emboscada, cada intento de escape estaba calculado. Una voz en el canal principal confirmó: uno de los objetivos había sido herido. No estaba muerto, pero había perdido movilidad. El resto del convoy se dispersó, huyendo por veredas desconocidas. Entonces comenzó la segunda parte del plan: el cerco. Durante las siguientes 10 horas, el operativo se convirtió en cacería. Patrullas se adentraron a pie, con visión nocturna. Usaron datos en tiempo real, mapas y la colaboración de un grupo de guías locales. Fue una cacería silenciosa. Una sin aplausos ni titulares, pero con resultados. Cuando amaneció, el resultado era contundente: 8 detenidos, 14 armas largas aseguradas y, lo más importante, un operador clave en custodia, vivo, consciente y dispuesto a hablar. El mensaje fue claro: el Estado no solo reaccionaba, se adelantaba. Las zonas que por años fueron santuarios del crimen organizado hoy eran territorio de la ley. Y detrás de todo, la mente que diseñó el cerco: Omar García Harfuch. El funcionario no dio declaraciones, solo autorizó un breve boletín donde se hablaba de un operativo exitoso con 0 afectaciones a civiles y resultados contundentes. Pero para los que estuvieron ahí, esa noche marcó un antes y un después. Fuentes dentro de la SSPC revelaron después que la información clave vino de una triangulación entre datos de la DEA, Inteligencia Militar Mexicana, y un informante local que pidió protección para su familia. Esa red de cooperación es el sello de la nueva estrategia. Harfuch ha sido enfático: no hay seguridad sin inteligencia y no hay inteligencia sin control de filtraciones. En los días siguientes se realizaron más operativos en San Ignacio, El Fuerte y zonas de la frontera con Chihuahua. Algunos sin resultados visibles, otros con detenciones silenciosas, pero todos con el mismo patrón: planificación, coordinación y 0 improvisación. Mientras tanto, el detenido fue trasladado al penal del Altiplano, donde rindió declaración ante la FGR y autoridades estadounidenses. Según fuentes judiciales, entregó rutas, contactos y confirmó la complicidad de algunos funcionarios municipales. El cerco se cierra, y aunque la guerra no ha terminado,
Las reglas del juego ya cambiaron. Hoy en lo más alto del gabinete de seguridad saben que el cártel de Sinaloa aún tiene poder, pero ha perdido su escudo más fuerte, la impunidad geográfica. Y Harfuch, sin buscar reflectores, sigue moviendo las piezas. La siguiente jugada está en marcha. Lo que no se supo en el comunicado fue que el mismo operador capturado había sido identificado semanas antes gracias a la colaboración de una fuente que llevaba más de un año encubierta. Esa fuente, protegida bajo un protocolo especial de seguridad federal, permitió infiltrar comunicaciones claves. Su ubicación en una comunidad serrana le dio acceso a reuniones discretas, a códigos usados para identificar cargamentos y a los cambios recientes en las rutas. Uno de los datos más impactantes revelados fue el uso de drones comerciales, modificados para mover paquetes entre puntos de difícil acceso, burlando las patrullas y radares nocturnos. Esta información fue vital para colocar sensores acústicos en lugares estratégicos y lograr ubicar al convoy antes de que abandonara la zona. Además, las comunicaciones interceptadas revelaron una inusual preocupación dentro del grupo armado. Mencionaban con frecuencia el nombre de Harfuch como alguien que no perdona traiciones y ya había cerrado una plaza antes, sin hacer ruido. La reputación del secretario no era solo mediática, era real dentro del bajo mundo criminal. El resultado no fue solo una captura, fue un mensaje estratégico. Las autoridades desmantelaron 3 bodegas de armas entre Choix y El Fuerte, aseguraron listas de pagos a funcionarios locales y rutas detalladas de envíos semanales. Por la tarde del día siguiente, se ordenó una operación paralela en una ciudad costera cercana, basada en los datos obtenidos en el interrogatorio. Ahí se capturó a un contador clave que manejaba los pagos a halcones y operadores. La presidenta fue informado directamente y aunque públicamente solo se emitió una nota breve, en Palacio Nacional se habló de una operación quirúrgica que evitó 10 enfrentamientos potenciales. Hoy, el mapa criminal de esa región se ha modificado. La actividad bajó, los jefes medios desaparecieron temporalmente y en los pueblos volvió un silencio. Pero uno distinto, uno de expectativa, porque saben que la estrategia ha cambiado, y Harfuch, desde su oficina blindada, ya está pensando en la próxima pieza que moverá. En los días siguientes, a partir de la información del operador capturado, se logró identificar a 2 enlaces regionales que operaban bajo perfiles de empresarios agrícolas. Uno de ellos había fungido como intermediario en reuniones con operadores colombianos. Las autoridades mexicanas alertaron de inmediato a sus homólogos en Centroamérica y se activó una red de vigilancia en rutas marítimas. Con la colaboración de inteligencia naval, se interceptó una embarcación en costas del Pacífico que pretendía llegar a Chiapas. En ella viajaban 3 personas clave, con documentación falsa y más de $700,000 en compartimentos ocultos. Era dinero destinado a reactivar rutas bloqueadas tras el operativo de Choix. El golpe fue devastador para la estructura financiera del grupo delictivo, y mientras los implicados eran trasladados al reclusorio norte de la Ciudad de México, en oficinas de la SSPC se delineaban nuevos mapas, nuevas metas. La operación no había terminado, solo había cambiado de rostro. Una semana más tarde, en una conferencia cerrada ante mandos regionales, Harfuch fue claro: esto es una guerra de tiempo, no de balas. Quien resiste, gana, y nosotros vamos a resistir más. Y desde los pueblos de la sierra hasta las costas del Pacífico, ese eco comenzó a sentirse, porque la estrategia se volvió sistémica. Ya no eran solo capturas, eran quiebres financieros, fracturas internas, deserciones. El crimen, por primera vez en años, empezó a retroceder. Y mientras en los noticiarios se hablaba de acciones coordinadas, los que conocían los detalles sabían que en realidad estaban viendo el avance de una mente meticulosa, paciente y decidida. El nombre que más se repetía entre los informes confidenciales no era el del grupo criminal, era el de quien los había puesto en jaque: Harfuch.